Queremos resolver la ecuación inversa cosine de x igual inverse sine of 5,13. Para resolver esto por x primero queremos aislar x para deshacer el cosino inverso. Podemos tomar el cosino de ambos lados de la ecuación. Mirando al lado derecho, recuerde la función de cosino y las funciones de cosino inversa son inversiones de una a otra, así que estas dos funciones hacen cada uno de más de nosotros con solo x en el lado izquierdo de la ecuación. Y luego en el lado derecho tenemos solo el cosino del sino inverso del 5,13. Mirando al lado derecho de la ecuación aquí comenzamos con la función de disparo inversa interior. El sino inverso de -5/13 exactamente igual a algún ángulo que puede tanto que el sin θ es igual a -5/13. Pero también la salida o el rango para la función sino inversa es el intervalo cerrado de π2 a π2. Por lo tanto debe estar en el intervalo cerrado de π2 a π2. O el intervalo cerrado de -9 grados a +9 grados. Así que este ángulo θ debe estar en el primer cuadrante o en el cuarto cuadrante y desde la función sinusoidal. El valor es -5/13 hexalitro ángulo debe terminar en el cuarto cuadrante. Así que vamos adelante y modele este ángulo. Vamos adelante y asumamos que es este ángulo aquí. Así que si esquemamos un triángulo de referencia, podemos etiquetar el lado opuesto, 5 y la hipotenusa 13, recuerda que sin θ es igual a la relación de la longitud del lado opuesto al hipoteno. Volviendo a nuestra ecuación ahora, si todo esto es igual a θ podemos reescribir x hace x igual cosine θ. Y ahora podemos usar nuestro triángulo de referencia para determinar coseta θ. Por supuesto, nos estamos perdiendo el lado adyacente del triángulo de referencia, así que tendremos que usar el teorema del Pitágoras para determinar la longitud de este lado. Pero si sabemos nuestros triples pitagoreos sabemos que esto será un triángulo correcto. 12 de mayo de 2013. Si no sabíamos que podríamos etiquetar esta x y luego utilice el teorema Pythagorean para determinar ese valor, y solo para demostrar que tenemos x cuadrado más menos 5 cuadrado igual 13 cuadrado o x cuadrado más 25 es igual a 169. X sustrato cuadrado 25 hexanewtones ambos lados igual 144, raíz cuadrada en ambos lados. Sabemos que x es positivo porque estamos en el cuarto cuadrante so x igual 12. Así que el cosino del ángulo θ solo sería la relación de longitud del lado adyacente al hipoteno 13,12. So x es igual a 12,13, que sería la solución a la ecuación dada. La clave para hacer este tipo de ecuación está reconociendo que un sino inverso de -5,13 representa un ángulo con un valor de función sino de 5,13 y que el ángulo debe estar en el intervalo específico. Una vez que hacemos esto, podemos modelar el ángulo y el triángulo de referencia, y luego resolver para x. Espero que encontraste esto útil.